Buenas tardes con todos. El día de hoy se realizará la conferencia denominada El Derecho, Netflix y AMC, organizada por el movimiento estudiantil Juntos por Derecho y con la coparticipación del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales CERIM. Contaremos con la participación como expositores con destacados docentes de nuestra casa universitaria, el doctor Benji Gregory Espinosa Ramos, el doctor Rafael Rodríguez Campos y el doctor Oscar Andrés Paso Pineda, quienes abordarán un análisis jurídico de las afamadas series Shark, House of Cards y The Walking Dead. A continuación, daremos inicio a la conferencia con el doctor Benji Gregory Espinosa Ramos, quien tendrá a cargo el análisis de la serie Shark. Muy buenas tardes con todos y todas. Bueno, se me ha encargado que podamos hacer algunos comentarios jurídicos a partir de una serie que también es jurídica, que es la serie Shark, ¿no? Y como ustedes saben, la serie Shark es una serie americana y que narra la historia, para los que han visto, del mejor abogado que tenía en ese tiempo Los Ángeles, el mejor abogado penalista de Los Ángeles, que se dedicaba a ganar sus casos litigando, y que a partir de un caso que ganó, concretamente recuerdo se le había imputado a su cliente que había querido matar a su esposa y había logrado la absolución por duda razonable, y entonces recuerdo que luego de la absolución y luego de la libertad de este acusado, el cliente Shark, a las semanas nada más, este sujeto termina matando a su esposa, ¿no? A partir de ahí le viene una crisis existencial y profesional a Shark y se pregunta si es que lo que estaba haciendo estaba bien o no, si es que estaba bien que con su trabajo liberase, con su técnica lograse la libertad de culpables, ¿no? Y entonces, a partir de esa crisis es que él acepta una oferta que le hace la Fiscalía de Los Ángeles y le dice: vamos a crear una unidad de élite dentro de la Fiscalía para que puedas litigar los casos de mayor repercusión, es decir, los casos emblemáticos, ¿no es cierto? Y Shark acepta gustoso este nuevo reto y este cambio de camiseta. Antes era defensor y pasa a ser fiscal. Y la serie, ¿sí?, en todas sus temporadas, narra las peripecias, narra el trabajo que hace Shark y su equipo. ¿Sí? De eso se trata básicamente la serie, y yo había intitulado esta presentación como el litigio en el nuevo proceso penal, porque creo que Shark nos enseña eso, nos enseña las nuevas técnicas o las nuevas destrezas que hay que conocer en este proceso penal acusatorio para poder litigar con éxito los casos, con éxito. Y bien, como les comentaba, la serie cuenta la historia de Shark, Sebastian Stark, que precisamente es el ex abogado que se convierte en fiscal para litigar los casos de la Fiscalía. Antes defendía a las personas, normalmente empresarios que podían pagar sus servicios, un abogado millonario, y hoy pasa a ser pagado por el Estado, ganando muchísimo menos, pero ganando también los casos. Lo interesante es por qué el apelativo Shark. Shark significa tiburón, y se le llama tiburón porque él de una u otra manera gana sus casos. Claro, siempre lo hace legalmente, pero porque conoce muy bien algunas destrezas y es un apasionado del litigio, como lo vamos a ver en algunas partes del video. Quería empezar, antes de este punto del gran cambio que supone el proceso penal acusatorio, que ustedes puedan visionar un video, no sé si podemos ver el video 1, en donde Shark empieza con un alegato, ¿no?
como pueden ver, ese es el alegato con el que inicia la serie. El primer capítulo se llama Piloto. Justamente trata sobre este caso, el caso de Gordon Brock, en donde este gran abogado logra la absolución de su cliente por intento de homicidio y luego termina matándolo luego que está libre, ¿no? Y ahí viene la crisis que le decía, la crisis de si está bien defender a los culpables, si gracias a sus conocimientos obtienen la libertad un culpable, o si es que la justicia penal debe funcionar de otra manera. Y acepta la oferta decida de la Fiscalía. Y luego vamos a ver algunas partes de otros videos, pasajes de la serie, en donde hemos extraído momentos que creo que van a enseñar bien las grandes lecciones de esta serie. Esta serie se inscribe, por cierto, en el juicio de Estados Unidos, que responde a un modelo de juicio por jurado, no como el peruano, que tiene el modelo de un juicio con juez profesional, ¿sí? Y es interesante porque aun cuando la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema sea reacia en aceptar que nuestro sistema es un sistema que toma mucho del sistema americano, en realidad lo es. De hecho, quien quiera litigar en el juicio actual, bajo las reglas del nuevo Código Procesal Penal, tiene que irse a Estados Unidos a aprender, tiene que formarse allá. Es allá donde están los mejores profesores de litigación. Y solo les pongo un ejemplo, el caso O.J. Simpson. Uno de los casos mediáticos, quizá el más mediático, porque hubo más de 150 millones de espectadores siguiendo a través de la prensa ese caso. Un caso bien interesante de un deportista famoso, de un actor famoso, al que se le imputó haber matado a su expareja y al supuesto amante de su expareja. Habían bastantes evidencias contra él, guantes manchados de sangre, la prueba de ADN que lo vinculaba, amenazas previas, una grabación de audio, donde esta chica, la muerta, ¿sí?, decía, llamaba al 911 y pedía una ayuda, y decía, está acá, va a golpearme, va a atacarme. ¿Y quién? O.J. Simpson. O sea, la Fiscalía tenía un gran caso penal y lo termina perdiendo, porque el resultado de ese juicio fue la absolución. Y eso se debió a una buena defensa, que apuntó a convencer al tribunal del jurado de que había una duda razonable. Y entonces se contrató primero un gran equipo. Es otro mensaje de la serie, porque Shark lo primero que hace, fíjense, es contratar un buen equipo, es agruparse de un buen equipo. Claro, a diferencia de lo que hacía antes cuando era un litigante privado, lo que hace es aceptar el equipo que le manda la fiscal, que es la jefa, ¿no? Y Shark dice, no hay problema, yo soy el tiburón, yo estoy acostumbrado a ganar y voy a contagiar mi ideología a todo mi equipo, ¿sí? Entonces, el primer mensaje de Shark es la importancia de un equipo para litigar en el nuevo proceso acusatorio. O.J. Simpson ganó el caso de homicidio que parecía perdido, un caso tan mediático, porque tuvo un buen equipo. Tuvo a Barry Schenck, que en ese tiempo era el abogado americano que más sabía litigar de prueba de ADN. Tuvo a Lee Bailey, que era un abogado de la barra de Massachusetts, que había sido expulsado varias veces, había sido sancionado, había estudiado en Harvard, pero era, sin duda alguna, el que mejor contrainterrogaba. Y tenía a otros grandes lobos de la litigación, como Robert Shapiro, que era el que se encargó de organizar a los 6 abogados para defender a O.J. Simpson. Entonces, la importancia de un buen equipo es indispensable en el juicio del nuevo sistema acusatorio. Ya no se puede trabajar solo, ahora hay que trabajar en equipo. Y esa es una primera lección que nos da Shark y que rememora a O.J. Simpson, porque en uno de los capítulos hace recordar este famoso juicio americano de verdad. Lo siguiente son las reglas interesantes que tiene Shark de cómo afrontar los casos de la perspectiva del fiscal. Él decía, yo me he hecho tiburón, y la fama del tiburón, porque me he comido a todos los peces, gordos, grandes, chicos, de la Fiscalía. Y me he hecho millonario a costa de ustedes. Entonces, si algo sé yo es ganarle los casos a ustedes. Ahora, permítanme con mi experiencia y mi conocimiento enseñarles cómo ganarle caso a las defensas, porque también tiene debilidades. Claro, imagínense, ¿no? El mejor abogado defensor pasa a ser fiscal y se convierte en el mejor fiscal. Y, por favor, si me pueden ayudar con el video de las reglas de Shark.
Bien, eso se llama, digamos, el manifiesto de Sharp, que se construye sobre 3 reglas, ¿no? Y creo que es importante que ustedes entiendan que Sharp ve el juicio como un partido de fútbol y a él le interesa jugar bien y el árbitro será el que saque tarjeta roja, amarilla, deje jugar, cobre penal. Entonces, él dice en la última regla de que en realidad la opinión que importa es la opinión del jurado, ¿no? En un juicio por jurado son 12, en Puerto Rico son 10, en Canadá, Argentina, Brasil, que tienen sistema de juicio por jurado, mantienen el sistema americano que lo toma de Inglaterra de 12. Entonces lo que importa son la opinión de los 12, no importa la tuya, no importa lo que diga el abogado del fiscal, eso es relativo, lo que importa es convencer a esos 12. Luego una regla importante es sobre qué se entiende por verdad, y creo que ese es un gran cambio que tiene este nuevo sistema procesal penal acusatorio. Mientras antes la verdad era buscar lo más posible, regresar al pasado, cosa que es imposible, porque nadie puede volver al pasado, un hecho ocurrió en el pasado y no se puede volver a él. Hoy la verdad se entiende en un sentido estratégico, es decir, como la competencia de quién se aproxima mejor, pero a una tesis que parece más razonable, es decir, a una historia que es más razonable y que se puede ser más persuasiva de la verdad. Y entonces esa es la verdad, ¿sí? La verdad no es un asunto de que hay que alcanzarla exactamente, no, más bien hay que aproximarnos razonablemente a ella, y de eso se trata. Y la otra regla que resume el trabajo en equipo es definitivamente que a él le interesa ganar, ¿no? Le interesa ganar porque un juicio es la guerra y perder es la muerte, ¿sí? Ahora, los penalistas no solo ganamos con absoluciones, también ganamos con penas atenuadas. De hecho, si queremos hacer justicia en un caso, varias veces ha pasado que un acusado que ha sido crucificado, ¿no? Crucificado por la grita mediática, luego se ha demostrado que es inocente o que a lo mejor no era tan culpable como parecía, y buscarle la pena justa es también hacer justicia en el juicio. Ganar no como sinónimo de que todos absoluciones, ¿no? Habrán absoluciones y algunas veces habrá que buscarle la pena justa y reducirle la pena, ¿sí? De eso se trata. Y luego quería compartir con ustedes un punto importante, que es preparar la teoría del caso, y esto tiene que ver, fíjense, con el gran cambio del proceso acusatorio. Lo digo rápidamente. Si alguien les preguntase cuál es la diferencia entre el nuevo proceso penal y el antiguo, la gran diferencia es en lo que se llama acusatorio. ¿Qué significa acusatorio? Que el fiscal en el proceso va a hacer su trabajo para acusar o no, y que el juez ya no acusa. O sea, ya no estamos en tiempos en el siglo XIII, en la Edad Media, donde existía un tribunal que te acusaba y luego te condenaba. Y no solo eso, sino que preparaba la acusación porque te forzaba a que te autoinculpes, los tormentos, la tortura, ¿sí? El modelo del sistema inquisitivo propio del antiguo código se rompe con el sistema acusatorio y dice, no, al juez no hay que darle tanto poder, hay que desconcentrar el poder y tu fiscal busca la acusación o el sobreseimiento y tú investigas. Y al investigar tienes que ser objetivo. Y luego que acuses, recién te conviertes en parte. Fiscal, primero objetivo cuando investiga, luego parte cuando toma partido. El juez, profesional o jurado, hay grandes cambios. El más importante, que el sistema de juicio por jurado se rige bajo un sistema de valoración probatoria de la sana crítica, ¿sí? En donde no importa la motivación porque son jueces legos en derecho, ¿sí? Pero sí se le exige unanimidad. Así como se les permite no motivar, porque el veredicto es guilty, no guilty, culpable, no culpable. Muy bien, pero no se le exige ninguna motivación de por qué consideran que es culpable o no culpable. Esto, como abre un espacio de la arbitrariedad, se le obliga a tomar una decisión de unanimidad. Si no hay unanimidad, ¿qué pasa en el sistema americano? Se anula el juicio, se convoca un nuevo jurado y si el jurado no logra unanimidad, se archiva la causa para siempre. Así funciona el sistema americano del juicio por jurado. Lo importante es entender que el juez tiene un gran papel en este nuevo modelo del sistema acusatorio, porque el juez debe ser imparcial e independiente. Imparcial porque no debe tener ni presión ni compromiso con ninguna de las partes. Imparcial, no parte. Independiente porque su criterio no puede depender de lo que diga la prensa o el estado de ánimo de la opinión pública, sino que debe depender únicamente de la Constitución y sobre todo de la prueba en el juicio. Hay dos profesores chilenos que se llaman Beitelman y Duche que dicen que el lenguaje del juicio es el lenguaje de la prueba. Y por eso los americanos dicen que la evidencia condena, no el jurado ni el juez profesional. La evidencia condena o absuelve. Eso es importante entender además por la defensa. Decía Alberto Binder, uno de los grandes impulsores de este sistema acusatorio, profesor argentino en la Universidad de Buenos Aires, creador del primer código
con el sistema acusatorio en Guatemala en 1994. Alberto Binder decía, en una obra muy bonita, es un opúsculo que se llama Iniciación al Proceso Penal Acusatorio, que si es que alguien debe cumplir su papel en este nuevo sistema, es el defensor, porque el defensor se va a defender contra lo que Carneluti, en su obra Las miserias del proceso penal, llamaba enfrentarse al Estado. Ese Estado que es un robot al que la ciencia le ha encontrado cerebro, pero hasta hoy no le ha podido encontrar corazón. Ese robot sin corazón es el Estado, y en ese proceso penal tiene que haber un gran equilibrio, y ese equilibrio solo lo puede dar una defensa, y no cualquier tipo de defensa, una defensa eficaz, competente, que conozca la ley, pero sobre todo teoría de la prueba. Esos son los nuevos roles. Hay que buscar racionalizar el sistema de justicia, no hay que ir todo a juicio, por eso está el principio de oportunidad, para eso están los acuerdos reparatorios, la terminación anticipada, el proceso inmediato, no hay que llevar todo a juicio, hay que acabar rápido, y sobre todo, las técnicas de litigación en el juicio, que creo, y vamos a entrar con eso a cerrar, la serie Shark, nos enseñan técnicas de litigación bien importantes para producir prueba en el juicio, ¿sí? Técnicas como, por ejemplo, preparar una teoría del caso, hacer un interrogatorio directo, contrainterrogar al testigo enemigo y sobre todo alegar. Esas son las técnicas básicas de litigación y las podemos ver acá, ¿no? Preparando la teoría del caso, si está ese video. A ver, acá voy a resumir todas las técnicas para explicarle y ir cerrando el tema, para que mis queridos amigos puedan tener también un tiempo de compartir la serie y sus comentarios. Fíjense, lamentablemente el audio no es muy bueno, pero les resumo. Preparar una teoría del caso significa plantearte la escena del juicio antes de llegar al juicio, ¿correcto? Y él lo hace muy bien, ¿sabes por qué? Porque en la mansión que tiene este abogado millonario, se ha apasionado tanto con el litigio que ha creado un piso lleno escenificando un juicio. O sea, tiene un tribunal dentro de su casa, ¿sí? Y ahí practica antes de llegar al juicio. Entonces le dice, a ver, ¿qué teoría vamos a asumir? O sea, ¿cuál va a ser nuestro caso? Y alguno dice, no, vamos a alegar defensa propia. No, vamos a alegar esto. No, vamos a alegar ausencia de dolo. No esto. Y una abogada dice por ahí, pero en el interrogatorio esta chica no va a perder los papeles. Dice, ¿no va a perder los papeles? Por supuesto. Dice, ¿quién perdería los papeles? No, pero yo te puedo hacer perder los papeles. Y te voy a hacer una prueba. Y la llama a la abogada a declarar. Y le interroga. Y ustedes ven cómo pierde los papeles, ¿no? Son técnicas. Esa técnica que él utiliza es la técnica del ritmo acelerado para contrainterrogar a través de preguntas cortas y sugestivas. ¿Sí? No la deja pensar. Solo espera un sí de respuesta, y la construcción de las preguntas sugestivas, que significa sugerir la respuesta en la pregunta, es la esencia del buen contrainterrogador, y Shark lo sabe, Sebastian Stark lo sabe. Entonces, eso demuestra una cosa, que una regla de oro de la litigación moderna,
¿sí? Y para poder litigar con éxito es nunca improvisar, siempre estar preparado. No le digo que todos tengan su espacio como Shark, que tengan en su casa un piso dedicado a un tribunal, yo pienso hacerlo, pero definitivamente sí nos exige mucha preparación y mucha destreza, porque acuérdense siempre, una regla de oro que seguramente lo sabe Oscar, lo sabe Rafael, todos los que estudian mucho, cada uno de nosotros puede tener un talento, pero si hay algo que supera el talento es el trabajo. Esa es la disciplina japonesa. Japón se levantó luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Soy uno de los grandes potencias del mundo, por eso, porque Japón tiene una filosofía, y la filosofía japonesa es la disciplina supera el talento. Entonces el mensaje de Shark, como lo pueden ver, es, no habíamos puesto una imagen, el mensaje de Shark nos enseña lo siguiente: hay que trabajar mucho en el juicio como en la vida, ¿sí? La verdad es relativa, por supuesto, la verdad que vamos a probar. Para eso tenemos que armar bien el caso, y no se puede armar bien el caso, ni litigar bien sin un buen equipo. El espíritu colectivo es básico para tener éxito en este nuevo sistema de justicia penal. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su participación, doctor Benji. A continuación, el doctor Rafael Rodríguez, quien tratará el análisis de la serie House of Cards. Sí. No me están recortando mi tiempo, estoy acomodando mis papeles. Ante todo yo quisiera saludarlos y agradecerles a los organizadores por la oportunidad. Felicitar a Benji por la notable exposición, me ha dejado la valla muy alta. Aunque como son especialidades diferentes y habilidades y destrezas complementarias, yo creo que voy a tratar de hacer un poquito de aquí y de allá. Enfocar el tema de House of Cards a partir de tres enfoques: el enfoque jurídico, el enfoque político y el enfoque cinematográfico. Porque valgan verdades, las series de televisión, las de Netflix, ¿qué son? No son otra cosa que enlatados de lo que ha sido el séptimo arte, de lo que es la creación de imágenes masivas, el gran fenómeno social del siglo XX, el cine. ¿Y por qué el cine es interesante y por qué se relaciona con la política? Porque el cine se masifica en el siglo en el cual la política se masifica. Surgen los partidos de masa. La política del siglo XX no podría ser entendida sin los partidos de masa. Nadie puede entender la política alemana sin la socialdemocracia o la democracia cristiana. Nadie puede entender el proceso político italiano y alemán sin el nacionalsocialismo o el fascismo, independientemente de cuál sea la posición política que tenemos frente a esas ideologías. Nadie podría explicar al Perú sin el gran partido de masas del siglo XX, el partido aprista. Y ojo, lo dice alguien que no es aprista, lo dice alguien que es del color del vestido de la doctora. Muy bien, entonces, haciendo esta pequeña introducción, yo quisiera invitarlos a ser honestos conmigo y decirme, ¿quiénes han visto House of Cards? Levanten la mano los que han visto House of Cards. Bueno, si solamente hay 4 personas que han visto House of Cards, ¿qué análisis jurídico o político voy a hacer? Creo que lo interesante, en todo caso, y luego le voy a rogar algunos minutos a mis colegas, es presentarles a House of Cards. El doctor Benji presentó al Shark del derecho. Yo les voy a presentar al Shark de la política, Frank Underwood. También le pueden llamar Rafael Rodríguez si desean. Entonces, yo me enfrenté a una pequeña disyuntiva cuando asumí este reto, porque en la invitación me decían, Rafael, tu ponencia es House of Cards, el caso peruano.
Entonces yo ahí me pregunté lo siguiente, House of Cards tiene clase política, en el Perú tenemos clase política. En realidad me pregunté si es que acá se hace política. Y bueno, preguntando y preguntando, recurriendo a mis amigos, quienes me invitaron, Brenda, Miguel, dije, vamos a hacer dos cosas. Vamos a hablar de House of Cards desde la política, como acción, pero también vamos a aprovechar a House of Cards para estudiar las instituciones políticas norteamericanas y vincularlas con las instituciones políticas en el Perú. Eso se llama política comparada. Y la comparación en política es la regla metodológica número 1. Muy bien, esta es mi pequeña presentación entre el derecho y la política, y yo me presento así. No soy el Shark, soy un cinéfilo de películas, series y documentales pirata. La mayoría de mi bibliografía o de mi biblioteca es pirata. Pasaje 18 en polvos azules, si desean, para conocedores. Y también soy profesor de Derecho y Ciencia Política. Así que una pequeña introducción sobre lo que es House of Cards. House of Cards es una serie estadounidense, pero en formato web, para Netflix, ¿ok? Es una adaptación de una miniserie que en realidad fue estrenada, en primer lugar, en Londres. Y se basa en la novela de Michael Dobbs, House of Cards. Ojo, el libro es malísimo, ¿ya? El libro es malísimo. Por lo general, los libros superan a las películas, salvo un caso. El Padrino. Mario Puzo escribe malísimo, pero El Padrino es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Así que si quieres confirmar mi crítica, no leas House of Cards. Lee la serie, mejor dicho, mira la serie, ¿sí? Sigamos. Es una serie que se estrena en 2013, tiene 4 temporadas, la 5ª temporada viene en el 2017. Ojo, las 4 temporadas te cuestan 25 soles en polvos azules, ¿eh? Sigue. Y de eso trata House of Cards. Es la historia de Frank Underwood, el Shark de la política. Es un demócrata, ¿ok? Es parte del Partido Demócrata, es diputado. Él es un diputado o representante del estado de Carolina del Sur, y es el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes. Es el líder de la Cámara de Diputados, si ustedes lo quieren ver así. ¿Ok? ¿Y qué pasa con Frank Underwood? Frank Underwood esperaba ser nombrado secretario de Estado por el Partido Demócrata. El Partido Demócrata había alcanzado la presidencia. Y el voceado para ser secretario de Estado era Frank Underwood. El hecho es que a Frank Underwood no lo nombran secretario de Estado. ¿Y por qué no lo nombran secretario de Estado? Porque el presidente electo había hecho una promesa: sacar adelante la gran reforma educativa que estaba en espera cerca de 25 años en los Estados Unidos. Y para eso necesitabas a un Shark. ¿Pero dónde? En la Cámara de Diputados, donde se construyen mayorías. Y allí también existe una regla: ganar o ganar. Muy bien, él es Frank Underwood y ella es Claire Underwood. Y son una suerte de pareja extraordinaria, son un dúo dinámico. La historia y el destino de Frank Underwood no se entiende sin el apoyo de su esposa, Claire Underwood. Muy bien, pero ¿por qué House of Cards? House of Cards tiene 33 nominaciones del premio Emmy, tiene el título a Mejor Serie Dramática, Mejor Actor, Mejor Actriz, y un dato, fue la primera serie original para televisión web que ha obtenido el premio Emmy. Hago esta precisión, ¿por qué? Porque antes las series nos eran entregadas capítulo por capítulo, ¿cierto? Capítulo por capítulo. Pero ahora yo tengo muchos amigos y amigas que te pueden decir: oye, ¿qué hiciste el fin de semana? Vi toda la primera temporada de House of Cards. El formato visual, la imagen, el arte en el mundo ha cambiado. Somos consumidores catch all, atrapa todo. Estamos en contra del tiempo. Y por eso necesitamos consumir de manera voraz una serie. Por eso es el éxito de Netflix. Por eso es el éxito de House of Cards. Te engancha, ¿ok? Esa es la clave, te engancha. No esperas una semana,
Lo puedes ver en un solo día. Y créanme, House of Cards es adictivo. Sigamos. Un dato. Siendo la política un tema tan venido a menos en el Perú, en América Latina, ¿por qué esta serie es tan exitosa? ¿Cómo poder traducir al lenguaje cinematográfico un libro que, como ya señalé, no es muy bueno, pero que trae entre telones de la política norteamericana interesantes? Esa fue la pregunta que se hicieron los productores y contrataron al mejor. Contrataron a Beau Willimon. ¿Quién era él? Él ha sido ayudante de políticos muy duchos, Schumer, Howard y Hillary Clinton, la próxima presidenta de los Estados Unidos. Ojalá Dios sea gringo. Y fue contratado para hacer este guión, ¿no? Para hacer este guión, para adaptar este guión. Fue un golazo. Él ya... Miren, Willimon ha dejado de ser asesor político y se ha convertido en el mejor escritor político de series y de miniseries, hasta está haciendo obras de teatro en Broadway. ¿Ya? Son esas cosas que te presentan la vida, porque la vida es así, impredecible, como la política, sobre todo en el Perú. ¿Ya? Sigamos. Pero vamos a contraponer a Frank Underwood con Claire Underwood. Esta es la parte política de la exposición, luego ya hago la parte más aburrida sobre instituciones políticas comparadas, ¿ya? El dinero puede ser una gran mansión en Sarasota. El poder es una sólida construcción de piedra. Tú tienes que decidir en política a veces, el dinero o el poder. Yo me quedo con el poder. ¿Sí? ¿Quiénes son recordados en la historia? ¿Los millonarios o los constructores de estados y naciones? Ellos. A veces la mejor manera de ganar el respeto de tus superiores consiste en desafiarlos. Como desde el Parlamento, a veces, siendo una minoría, confrontas con las mayorías y logras notoriedad. La técnica de la polarización política. Es cierto, puede que tengas a un partido con 73 congresistas, pero si eres capaz de movilizar a la gente, si eres capaz de instalar tu discurso a nivel comunicativo, eres capaz de mover el mundo. Sobre todo ahora. Ahora la mayoría no está en el Parlamento, la mayoría está en los medios. Y eso es algo que entendió muy bien Frank Underwood y su esposa. El camino hacia el poder está pavimentado de hipocresía, Maquiavelo, Sun Tzu, ¿no es cierto? Fines y medios, lo que planteaba el doctor. El debate ético. Luego Frank Underwood nos va a decir que el fin del político está cuando comienza a tener principios. ¿Los amigos son los peores enemigos en política? Sí. ¿Por qué? En política no pueden haber amigos. En política hay rivales. Y a los rivales, según Frank Underwood, se los vence. Siempre dije que el poder es más importante que el dinero. Pero cuando se trata de elecciones, el dinero es un digno rival del poder. ¿No es cierto? Salvo que hagamos como alguna candidata que es capaz de organizar polladas y recolectar 1 millón de soles. La mayoría no puede hacer eso. Siempre he detestado la necesidad de dormir, dice Underwood. Al igual que la muerte, pone incluso a los hombres más poderosos de espaldas. Eso es así. La vena del político es esa, el ego. Si no tienes ego, no hagas política. Si no quieres ser el mejor, no hagas política. El hombre es un animal político, aunque en el Perú muchos solamente se quedan en la parte de animal. Sigamos. Por su bien, dice Underwood, porque en política todas las cuentas se cobran. Dejaré que baje del árbol antes de que me obliguen a traer mi hacha. ¿No es cierto? Hay que elegir a los enemigos. Como dice Joaquín Sabina, solamente elige a aquellos enemigos a los cuales esté seguro de vencer. El problema con el sentido común es que es tan común. Hace referencia a los mediocres para él del Partido Republicano, ¿no? Sigamos. Solo hay una regla en política: cazar o ser cazado. Es mejor ser el lobo a ser el conejo. Sigamos. Quizás crean que soy un hipócrita, pues deberían hacerlo. Sí. La política se mueve en el terreno de las imágenes, no de lo que es, sino de lo que quieres representar que sea. Por eso es tan importante la frase:
No solamente hay que serlo, sino que parecerlo. No hagas cosas buenas que parezcan malas. La mujer del César no solamente tiene que serlo, sino también parecerlo, aunque yo diría que podríamos cambiarle y no ser tan machistas y decir el hombre de la cesarina, ¿no? El hombre de la cesarina, para ponernos a tono con estos nuevos tiempos. Sigamos. Quiso matar a un dragón cuando le quisieron hacer un complot en la Cámara de Diputados y Senadores. No pudieron, ahora que se enfrenten al fuego, ¿no? Porque en política todo se cobra. En esta votación gano yo, en la próxima pierdo. Lo importante es que al final del día no tengas más enemigos que amigos, ¿no? Si no, pregúntenle a Nadine. La política ya no es solo un teatro, es la farándula. Entonces montemos el mejor espectáculo. Una vez más, las imágenes. Bernard Manning, la democracia de audiencia. Sartori, ¿no es cierto? Homo Videms. La política convertida en una suerte de festín de máscaras. El libro de la civilización del espectáculo de Vargas Llosa refleja y representa muy bien este cambio en la dinámica. Sigamos. Todo se trata de sexo, excepto el sexo se trata de poder. Oye, Underwood es un poco como el Marco Aurelio de JB. No. Underwood o la serie te permite indagar en el inconsciente más primitivo de los seres humanos, el sexo y el poder. Y si nos damos cuenta, el sexo no es otra cosa que un juego de dominación. ¿Ok? El final de un político llega cuando empieza a tener principios, dice Underwood. Claro, unos podríamos decir, uy, qué falta de ética, ¿no? Pero realmente es así. ¿Cómo se construyen los acuerdos? ¿Cómo se pacta? ¿Cómo se tranza? ¿Sí? Si quieres ser bueno toda tu vida, dedícate a otra cosa, sé sacerdote, sé bombero, sé boy scout, pero no hagas política, porque en política hay que comerse sapos, y a veces sapos muy grandes. No te quiero decir que te conviertas en un malhechor, lo que te quiero decir que la verdad, el bien y el mal también son relativos en política. No es casualidad que la palabra urna se use en política y en las funerarias, ¿no es cierto? A veces una elección puede acabar con la vida política de un político, como que también puede ponerla en ascenso. Si no, pregúntale a Fujimori en el 90 o pregúntale a García en el 2016. Sigamos. Paciencia para las cosas inútiles. Yo les digo esto a los chicos que hacen política, no quieran saltar los escalones de A3. La política exige paciencia. Inténtalo una vez, 2 veces, 3 veces. Lula lo intentó 5 veces. Así que Lourdes y Keiko tienen todavía oportunidad, solamente lo han intentado 2 veces. Afligirse no es temer, llorar no es admitir la derrota. Hasta cuando eres vencido puedes haber ganado. Esa es la lógica en política. ¿Hasta qué punto permites que tus enemigos vean que has perdido? ¿Sí, No se puede ir del no al sí sin que haya un quizá de por medio. La coherencia, ¿no? Siempre se les critica a los políticos la coherencia, pero la coherencia supone también saber distinguir en qué momento dices sí, en qué momento dices no, bajo qué condiciones dices sí. O apelar al clásico, yo me comprometí a hacer esto, pero el pueblo me está pidiendo hacer lo otro, ¿no? Típica frase latinoamericana. En política la mejor manera de esconder una gran mentira es colocándola entre 2 grandes verdades. Rafael Underwood. Esa es mía. En realidad yo no suelo apropiarme de ideas ajenas, pero no es mía. Es una adaptación de lo que le dijo el agente de la CIA al agente Fox Mulder en la serie de los Expedientes X. Un poco cinéfilo, un poco cinéfilo. Sigamos, pero hablemos de Clark Underwood. ¿Cuán importante es la mujer en política? La mujer del presidente en política. ¿Existen parejas políticas realmente exitosas? ¿No llegas a ver a tu mujer o a tu marido como tu rival? ¿El amor puede mantenerse cuando tienes a 2 soles políticos que tratan de alcanzar el mismo objetivo? Detrás de cada gran hombre hay una mujer con sangre en sus manos. Porque si hay alguien que tiene que saber todos los sapos que se hacen en política, esa es tu esposa. Claro, si es que tu esposa no se llama Violeta Chamorro y quiere ser candidata a la presidencia. Hubo varios que me propusieron matrimonio,
pero él fue el único en entenderme bien. Nunca me puso en un pedestal. Sabía que yo no quería ser adorada. Ese es el juego. Esa es la intimidad de los dos actores en House of Cards. La competencia absoluta. No solamente en la cama, sino también en la manera de hacer política. ¿Ok? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a competir? ¿Alguien tiene pareja acá? ¿Alguien ha venido en pareja? Pregúntense, cuando uno saca más nota que el otro, ¿cómo te sientes? Ahora proyecta eso y proyéctate en una elección presidencial o en una nominación por el Partido Demócrata o Republicano. ¿Realmente me quieres como enemiga? Eso es lo que le dije Claire Underwood a su esposo en un aniversario. Ellos iban a una velada romántica y lo primero que ella le dice es: ¿quieres tenerme como una enemiga? ¡Wow! Imagínate. Sigamos. Respeto tu opinión, le dice una vez en un debate político ella a su esposo, y me alegra que la compartas conmigo, pero eso no va a cambiar la mía. ¿Cuántas veces en política el acuerdo se frustra por la intransigencia? ¿Ok? Sigamos. Es mi turno de estar al volante. Ahora lo hiciste tú, mañana me toca a mí. El caso de los Kirchner, ¿no es cierto? El caso de los Clinton, ¿sí? Yo realmente me reí profundamente cuando alguien me dijo: Nadine es la Kirchner del Perú. ¡Wow! Dije, ¿no? Kirchner hacía 35 años política en Argentina, Clinton ha hecho política 45 años en los Estados Unidos, y creo que compararla con Nadine era un poco mucho. Hasta aquí la presentación de los dos personajes. Ahora viene la parte un poco más aburrida, y me toca orientarlos a los que estén interesados en ver House of Cards y darles algunas claves de cómo leer House of Cards a partir del derecho constitucional y de la ciencia política. ¿Qué es lo que te va a llamar la atención en la serie? Lo primero que te va a llamar la atención en la serie, si eres abogado, es qué concepto de constitución tienen los actores, los personajes. Seas demócrata o seas republicano en los Estados Unidos, la Constitución tiene una simbología particular. Representa el gran pacto social americano, pero a partir de tres conceptos: libertad de expresión, debido proceso. Es un tema que está transversal en toda la serie, lo debe saber bien mi colega Benji, y el principio de separación de poderes. Frank Underwood es poderoso, pero sabe que tiene que respetar las instituciones. ¿Y saben cuál es el gran temor de los políticos en América? Los fallos de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Una Corte Suprema que en su momento logró dictaminar quién era presidente de los Estados Unidos, en la famosa polémica Gore-Bush. Al Gore había ganado el número de votos en todos los Estados Unidos. Había un estado en el cual se estaba pugnando los votos. Bush ganó. Bueno, la Corte Suprema también se equivoca. Otro elemento que es interesante en el caso de House of Cards es la distribución del poder político. Oye, ¿qué es la distribución del poder político? ¿Cómo se configura Estados Unidos? Es un Estado unitario frente al Perú, que es un Estado descentralizado, ¿no es cierto?, desconcentrado, pero en el caso americano, ¿no?, con esta lógica federal. Esto es interesante, ¿por qué? Porque muchas veces nos ponemos a pensar si existe la necesidad de contar o no con más autoridades. ¿Saben cuántos estados tienen los Estados Unidos? 50, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Saben cuántos alcaldes tiene Nueva York? 1. ¿Saben cuántos alcaldes tiene Lima? 42. ¿Cómo logras hacer política pública local cuando tienes que poner de acuerdo a 42 alcaldes? Deberíamos tener como un tema de fondo en la próxima reforma ese elemento, y no solamente estar discutiendo acerca de muertes civiles, que son importantes, pero que no son, desde mi humilde punto de vista, la solución para la lucha contra la corrupción, por ejemplo. Otro elemento que es particularmente interesante está vinculado al régimen político norteamericano, el sistema de gobierno. El sistema de gobierno
que vamos a apreciar en House of Cards es presidencialista, ¿no? Ahí está el famoso texto de Weber, el ascenso del príncipe democrático en los Estados Unidos. Y si lo comparamos con el Perú, tenemos que en el Perú nuestro régimen es semipresidencialista, aunque en realidad en el Perú tenemos un absurdo, ¿no? Tenemos un absurdo. Tenemos un régimen semipresidencialista, pero que incorpora figuras propias del parlamentarismo, como la censura o la interpelación. Ahora, ¿qué elementos nos pueden invitar a la reflexión mayor en House of Cards? Algunos de ustedes saben que en el Perú no hay reelección, ¿cierto? Presidencial. Todos lo saben. ¿En Estados Unidos hay o no? Sí. ¿Por cuántas veces? Por una vez. Entonces, ¿por qué no nos ponemos a debatir en torno de si es conveniente para el Perú que exista o no reelección presidencial? En Estados Unidos el mandato presidencial es de 4 años. En el Perú, 5 minutos, 5 años. ¿No es cierto? Ese es un elemento que tenemos que tomar en consideración. Otro elemento que tenemos que tomar en consideración es acerca del Parlamento. El Parlamento en los Estados Unidos es bicameral, en el caso peruano es unicameral. En los Estados Unidos el Parlamento está compuesto por cerca de 500 representantes, en el Perú tiene 130. Seguramente si alguien pregunta, ¿estamos de acuerdo con aumentar el número de representantes en el Perú? La mayoría va a decir, no, son unos comechados. Sí, pues, pero en 1979 teníamos 250 parlamentarios y teníamos 14 millones de personas menos que ahora. Si la proporción trata de ser justa y equitativa de un representante cada 60.000 personas, nosotros tenemos un déficit casi de 100 parlamentarios. Pero ese tema no se debate en el Perú. Otro elemento que van a encontrar en House of Cards que es sumamente interesante es el comportamiento de los partidos políticos. ¿Cuántos partidos políticos tiene Estados Unidos? 2, históricamente 2. ¿Cuántos tiene el Perú? En la última elección presidencial participaron 11, actualmente en el registro de organizaciones políticas tenemos 17. ¿Eso quiere decir que tenemos mejores partidos políticos en el Perú? No, quiere decir que tenemos simplemente rótulos partidarios. Otro elemento que es interesante, vinculando con la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, con el lavado de activos. En Estados Unidos, ¿cómo es el financiamiento de las campañas? ¿Quién financia las campañas? ¿El Estado apoya a los partidos en los Estados Unidos? ¿O es financiamiento privado? Privado. En el Perú, en teoría es público y privado, aunque la ley de partidos políticos dice siempre y cuando existan recursos económicos disponibles. Y como nunca existen recursos económicos disponibles, entonces el Estado peruano no apoya a los partidos. Y eso me lleva a otra reflexión que van a ver en House of Cards. En Estados Unidos no existen topes para el gasto en campañas. Y como no existen topes, por lo general, la diferencia entre lo que gastan los republicanos y los demócratas es abismal, casi de 10-1. En el Perú tampoco existen topes. Y en el Perú eso es más problemático. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos voto preferencial. Entonces, cada candidato comienza a hacer una bolsa particular que le permita candidatear. Y tienes a candidatos que de la noche a la mañana pueden haber gastado 2 millones de soles. Y nadie sabe cuál es el origen de esos fondos. Si no quieres tener narcopolítica, comencemos a reflexionar sobre cómo fiscalizar los fondos partidarios. Otro elemento que es interesante, y ya para terminar, sobre House of Cards, es el comportamiento de los medios de comunicación. En los Estados Unidos, los medios de comunicación, en el marco de una campaña, no son imparciales, tampoco son neutrales. Cada uno sabe que el Washington Post es azul, o el Times es rojo, o el Herald es azul, y otros periódicos marcan la línea política demócrata o republicana. Lo dicen abiertamente, no le engañan al elector. ¿En el Perú es así? No, en el Perú, en teoría, todos son de centro, ¿no? Ahora nos ponemos a pensar en el comportamiento de los medios en las últimas 2 campañas presidenciales y vemos cómo en 5 años los apoyos cambian, ¿cierto? El diario El Comercio en el año 2011, ¿a quién apoyó en la segunda vuelta? ¿A Keiko o a Humala? A Keiko. ¿A quién apoyó el diario El Comercio en el 2016, en la segunda vuelta? A PPK, ¿no es cierto? A PPK. Siempre a la derecha, claro. A los de la izquierda no nos quieren mucho.
Y finalmente, hay un elemento que es adicional, pero que es fundamental para entender la política de nuestros tiempos: los grupos de presión. ¿Cómo se comportan los grupos de presión en House of Cards? ¿A qué me refiero con los grupos de presión? En principio, los medios de comunicación. ¿Cómo se relacionan los medios de comunicación con los políticos? ¿Cuál es la relación con los famosos lobistas? ¿El lobby es negativo? ¿El que hace un lobby es un criminal? No. En Estados Unidos tú puedes hacer carrera como lobista. No se llama lobista, se llama cabildero. ¿Ok? Cabildero. En la serie hay un personaje muy rico que se llama Remy Danton. Él es un cabildero. Es una persona que le ayuda al líder republicano o demócrata a construir mayorías. 2. ¿Cómo se comportan los políticos frente a los empresarios? 3. ¿Cómo se comportan los políticos frente a los sindicatos? 4. ¿Cómo se comportan los políticos frente a la Iglesia Católica? ¿Y cómo se comportan los políticos finalmente frente a las Fuerzas Armadas? Un dato adicional, ya para terminar. Hay un tema de fondo que es muy interesante en House of Cards, y es la política exterior norteamericana. Y yo he repasado las 4 temporadas y he tratado de apuntar en cuántos momentos aparece nombrado siquiera un país de América del Sur. Solamente aparece el Perú, para decir que no hay cosa más maravillosa que Machu Picchu y no hay cosa más rica que un ceviche. Lo hice en la temporada 3, ¿ya? Entonces, cuando nosotros decimos que el 4 de noviembre se va a elegir al presidente del mundo y no solamente de los Estados Unidos, es verdad. Se me viene a la mente la frase de Kennedy, o la imagen de Kennedy, subido en el segundo piso del Palacio Oval, diciéndole a su asistente: tírame las carátulas de los principales diarios del mundo, y diciendo: ahora nos toca el Medio Oriente. Así se reparte la torta en política internacional, así se hace política con mayúscula. Y solamente un dato adicional que refuerza lo que dice el profesor Benji: los equipos son importantes. Sí, son importantes. En política y en litigio es importante tener un buen equipo. Recuerden la lápida de Pericles: aquí yace un hombre que supo rodearse de mejores hombres que él. Gracias. ¿Un cherry adicional? Ya. Solamente un tema adicional, una recomendación. Si se han interesado en el tema de cine y derecho o cine y política, lastimosamente en el Perú no se ha publicado mucho, pero este librito es muy bueno, ¿ya? Son 25 ensayos sobre 25 películas con contenido jurídico. Y los que les interese el tema de cine y política, otro libro que también tiene ese mismo formato, ¿sí? Ese mismo formato. Más material, Brenda les puede dar a los interesados mi correo y podemos hacer otro evento de este tipo, ¿ya? Muchas gracias. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Está interesante este evento fuera de lo común? Muchas gracias, doctor Rafael, por su presentación, muy amena, muy interesante. Solo nos queda The Walking Dead, una de las series favoritas de muchos, y me incluyo. Pero antes de darle la palabra al doctor Óscar Paso, vamos a invitar a la doctora Evelyn Torre, presidenta del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales, CERIN, quien hizo posible la realización de este evento en cooperación con el movimiento universitario Juntos por Derecho. Unas palabras, por favor, para la doctora Evelyn. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor Benji, Rafael, Brenda, Ángelo, Óscar. Extraordinaria exposición. De hecho, me considero fan de House of Cards y The Walking Dead.
efectivamente es un tema muy bien para analizar. Agregaría Suits para la siguiente temporada. Bueno, el Centro de Estudios de Relaciones Internacionales está en una etapa en la que quiere promocionar las actividades estudiantiles, todas aquellas que, como bien sus compañeros, sus representantes estudiantiles están iniciando, están formando, cuentan con nuestro apoyo. También los invitamos a participar en lo que son artículos académicos, universitarios, que vamos a publicar en nuestra próxima revista virtual. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y, sobre todo, felicitar a nuestro nuevo miembro del Centro de Relaciones Internacionales, Rafael. Ya lo conocen, él es un gran aporte al centro y va a estar encantadísimo de ver el tema de artículos jurídicos y académicos. Gracias. Bien, sin más, le damos la palabra al doctor Oscar Paso para que nos diserte sobre The Walking Dead. Unas palmas, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar agradecer la gentil invitación del Movimiento Juntos por Derecho. Me ha tocado la parte más complicada, porque es la parte final, donde seguramente la mayoría está un poco cansada, aunque dadas las 12 posiciones brillantes que hemos visto antes, me imagino que todavía tiene energías para más. Y me toca cerrar con una serie que ha generado distintas reacciones, ¿no? De hecho, la crítica es bastante bipolar en relación con The Walking Dead, ¿no? Pueden encontrar fanáticos fervorosos, lunáticos, como pueden encontrar acérrimos críticos, ¿no? Varios, por ejemplo, la critican por el hecho de que al parecer plantea un tema muy recurrente, como es el tema del apocalipsis zombie, pero encuentran también ciertos sectores de la crítica bastante favorable, en el sentido de que nos plantea un escenario no tan común, ¿no? Que es el desarrollo de la vida después del apocalipsis. Normalmente uno recuerda películas ambientadas en zombies y lo que ve es un mundo posapocalíptico donde la persona o encuentra la cura o mata a todos y empieza una nueva sociedad, ¿no? The Walking Dead nos muestra el trayecto, o sea, nos muestra cuánto tiene que transitar esa sociedad para llegar a un nuevo estado de cosas. Para los que no conocen la serie, hay una versión en cómic y una versión también en libro y también la serie animada. Pero básicamente los hechos son los siguientes, ¿no? Acá los expositores nos han hecho referencia al Shar de la política y al Shar de los alegatos. Rick Grimes creo yo que es el Shar del apocalipsis, ¿no? O sea, es una persona que a lo largo del tiempo ha tratado de ir amoldándose y que su perfil psicológico ha sufrido importantes cambios a lo largo de todas las temporadas, ¿no? Si uno compara a Rick de la primera temporada con el Rick de la última temporada, ve cambios dramáticos, ¿no? De hecho, les voy a mostrar algunos memes que creo que ejemplifican claramente esa situación, ¿no? En una imagen se grafican muchas cosas, ¿no? El Rick de la primera temporada, que afirmaba de manera muy contundente, no matamos a los vivos, frente a Rick de la última temporada, que más bien busca a las personas cuando están durmiendo con el propósito de exterminarlas, ¿no? Antes que manifiesten alguna oposición. ¿Cuál es la síntesis de la serie? Acá hay una imagen del cómic, esta es la ciudad de Atlanta, que es de hecho donde se ambienta la serie. Nos cuenta la historia de un mundo posapocalíptico, donde hay la contaminación a través de un virus zombie. De hecho, todavía no nos deja bien claro qué pasó en realidad, solamente nos cuentan el escenario. Y el protagonista es Rick Grimes. Para las personas que son fanáticas del cómic, sabrán que Rick tiene un hermano. O sea, de hecho, en el primer volumen de la temporada de Walking Dead, se hace referencia a él en una conversación entre Lori y Carol, ahí cuando estaban en el campamento todavía, ¿no? Y hay un cómic que está direccionado solamente en la vida del hermano de Rick Grimes. No les voy a contar porque evidentemente ustedes tienen que verlo y tienen que saber qué le pasa al hermano de Rick y si está o no vivo al día de hoy. Y existen también cómics que se han ido ambientando en función de la evolución de la serie y sobre todo por su popularidad, ¿no? Uno ve a Negan al día de hoy y claramente piensa de que necesita un cómic particular y de hecho ya se está publicando, ¿no? En relación de cómo se formó este personaje y qué clase de situación afrontó en el desarrollo de su vida. Y la curiosidad es que también Negan, al igual que Rick, tenía una vida completamente normal y creo que ya todos mañana van a ver de qué es capaz, ¿no? Y también es bastante sintomático que el día de hoy me haya tocado exponer de The Walking Dead cuando mañana retorna la 7ª temporada, ¿no? Para los que son bastante curiosos, hay una página que es Spoiling Dead Fans, donde publican en realidad todos los avances de la serie y ya se sabe a quién va a matar Negan, ¿no? No voy a decir nada, evidentemente. Yo sí soy bastante curioso, pero aparte de ser curioso, como he visto todo el cómic, más o menos tengo algunos perfiles de quién podría ser la víctima, ¿no? Les aconsejo bastante, si quieren acercarse a la serie, primero leer el cómic
y luego ver la serie. A mí me pasó así. Yo escuchaba bastante de The Walking Dead, lo veía en varias notas periodísticas, y en realidad no me terminaba de llamar la atención, ¿no? Yo decía, el clásico fenómeno zombie, ¿no? Hasta que un día dije, estaba en el trabajo, ya en horario de salida, por si acaso, no estaba en horario de labores, eran las 5 de la tarde, y dije, bueno, pues, había un enlace que direccionaba hacia el primer capítulo del cómic, y dije, lo veré, ¿no? Me pareció interesante el primer capítulo, dije, bueno, veré el segundo, ¿no? Luego veré el tercero, veré el cuarto, veré el quinto. Un poco de curiosidad, solamente quiero ver cómo se cierra este tomo. La cuestión fue que empecé a las 6 de la tarde y 10 de la noche y seguía leyendo los cómics, ¿no? Me habré quedado en el cómic número 80 y dije, tengo que seguir leyéndolo, no pude más. Volví a mi casa y leí de una u otra manera, ya vi la manera de acabarlos, los 150 números que hasta ese momento se habían publicado, ¿no? Al día de hoy van en 160 aproximadamente, si no me falla la memoria. Y deberían verlo, cómo está ahora Alexandria, cómo está ahora Rick Grimes y cómo se plantea el escenario en la actualidad, ¿no? Estamos en la serie televisiva seguramente en la mitad del cómic. En el cómic ya han habido importantes avances y sobre todo hay marcadas diferencias con lo que ustedes ven en la televisión. Creo yo que el cómic es mucho más crudo y presenta escenas que ustedes no ven en la televisión, por eso les recomiendo que la vean. Como les había explicado, todo es a propósito de un virus, no se sabe exactamente cuál es el origen. Fear the Walking Dead al parecer trata de aproximarse un poco a eso, pero todavía no nos da una respuesta concluyente sobre esto. Y lo cierto es que todos están contagiados, eso sí lo sabemos, ¿no? La característica aquí es que la persona que fallece inmediatamente es contagiada. Y acá comienzan a plantearse los dilemas morales, ¿no? ¿Ustedes hubieran hecho lo mismo que Carl de matar a su madre? En el momento en que ella al parecer va a retornar como una caminante luego de dar a luz. ¿Qué salidas tiene frente a ese escenario? ¿Cómo reaccionan las personas? Los colegas nos han presentado una exposición brillante sobre personas en una sociedad ya con una constitución, con un ordenamiento jurídico y en general con cualquier mínimo grado de civilización. The Walking Dead plantea un escenario de qué es capaz de hacer la persona en un estado de naturaleza, en un estado sin normas. Y acá está lo importante, ¿no? Enfocarlo en la perspectiva del derecho es ciertamente bastante complicado, porque normas jurídicas concretas y exigibles no existen. Pero sí nos plantea la posibilidad de qué clases de líderes existen, qué clase de sociedad existe y sobre todo qué se puede esperar de las personas, ¿no? Existen bastantes perfiles de líderes en The Walking Dead. Y acá lo voy a asociar con los perfiles de líderes que, por ejemplo, tenían Hobbes o Rousseau en algún momento sobre las sociedades en Inglaterra o en Francia, ¿no? ¿Qué se puede esperar de una persona para ser líder en una comunidad? ¿Cómo hubiera respondido Maquiavelo a esto, ¿no? ¿Es mejor ser temido? ¿Es mejor ser querido? ¿Cuál es la situación de la sociedad en un contexto como este? Y The Walking Dead nos plantea distintos tipos de líderes, ¿no? Cuando en la primera temporada uno ve a Rick y a Shane, ¿qué se imagina, no? Rick es el hombre estable, el hombre que quiere mantener la civilización, el hombre que todavía lleva su traje de policía. O sea, que todavía se aferra a una sociedad con un mínimo grado de civilización. Y nos plantea, por el contrario, un Shane que tiene arranques de cólera, que está dispuesto a matar a los vivos y que está dispuesto a matar incluso antes de preguntar. Rick lo miraba con sorpresa, ve que es un peligro y termina matándolo, ¿no? De hecho, era un peligro latente para él y todos sabemos la pequeña historia de amor que había entre Rick, Shane y eventualmente Lori, ¿no? Y ahí uno se hace la siguiente pregunta, ¿no? ¿El Rick de ahora no es el Shane de la primera temporada? Que es la persona que está necesitada de generar un mínimo grado de respeto y sobre todo garantizar protección a la comunidad. Y acá aparecen los perfiles de líderes, ¿no? Al día de hoy nos queda clarísimo que Rick tiene el perfil de líder aguerrido, ¿no? Pero Herschel en su momento fue un gran líder también, y de hecho inspiró bastante a Rick, y creo que a varios les impactó terriblemente la forma en que murió, ¿no? Por todo lo que suponía y porque era una persona que de una u otra manera todavía estaba aferrada a la cordura. Lo mismo pasaba con Dale. Cuando vamos a ver acá algunos fragmentos, algunos se planteaban la posibilidad de aplicar reglas que en una sociedad civilizada y democrática jamás pensaríamos, ¿no? Como les había comentado, esta es la ciudad de Atlanta, ya comprenderán cómo está. Este es el ambiente que encuentra Rick Grimes cuando en la primera temporada llega a esta ciudad, y comprenderán toda su desazón cuando encuentra una sociedad completamente desolada y en la cual al parecer no hay un mínimo grado de esperanza. Y acá comienzo a hacer la introducción en relación con los dilemas que plantea la serie. Yo no sé si identifican la imagen de ahí o quiénes son los que están abajo. Es un grupo que se denomina los susurradores, que está en el cómic. No sé si va a aparecer o no la serie, así que no estoy haciendo ningún spoiler, por si acaso.
Este grupo de los susurradores tiene sus propias normas de convivencia, que las vamos a ver en un momento, ¿no? Y el que está mirando aterrado lo que está pasando desde arriba es Rick, quien está acompañado en ese momento de Andrea. En el cómic, Andrea todavía sigue viva y es la pareja de Rick. Y de hecho es la persona más aguerrida y tendría más o menos el perfil que Michonne tiene el día de hoy en la serie, ¿no? ¿Qué viene ocurriendo el día de hoy en la serie? Estos susurradores son un grupo de personas que se han amoldado al apocalipsis. Ya son personas que no creen en las normas en las cuales nosotros convivimos. Ellos de hecho consideran que es imposible exterminar a todos los zombies, así que la mejor manera de hacer sociedad es la convivencia. Deciden hacerse con la piel de los zombies una especie de uniforme, comienzan a caminar por ahí y tienen normas relacionadas con la prohibición de acceso al territorio, ¿no? Y ahí comienza un conflicto con el grupo de Rick. Y este grupo seguramente es uno de los más sangrientos que se ha presentado en la serie, ¿no? Tienen sus propias normas de convivencia y acá planteo los dilemas morales, ¿no? Si uno ve a los susurradores, por ejemplo, se da con la siguiente sorpresa, ¿no? Uno ve a una persona que está a punto de ser violada. Lo primero que uno haría sería llamar a la policía, llamar a alguna autoridad, o tratar en todo caso uno mismo de frenar al agresor, ¿no? Los susurradores tienen sus propias pautas. ¿Qué establecen ellos? La persona se defiende por sí misma. Así que si una chica va a ser violada por 3 hombres, las normas de convivencia establecen que esta persona tiene que aprender a defenderse por sí misma, porque si no, no es digna de pertenecer a esa sociedad. O sea, más o menos para que se imaginen el perfil de los susurradores, ¿no? Y otro tema, el clásico asesinato de Carol a Lizzie, ¿no? El mira las flores, ¿no? Recordarán este capítulo seguramente mejor que yo, y todos los problemas que también implicaba, ¿no? Lizzie se había vuelto completamente loca. Estaba comenzando a dejar de confundir a los vivos y a los muertos. Y de hecho, en relación con su hermana, ¿qué hace? La mata, y cuando le dicen, ¿por qué la has matado? Ella dijo, no se preocupen, que ella va a regresar. Claro, como morían y luego regresaban como caminantes, Lizzie no encontraba ninguna distinción importante entre los vivos y los muertos. Así que matarla no generaba ninguna consecuencia porque eventualmente ella iba a regresar como una caminante. Y Carol ahí se encuentra en una encrucijada. ¿Qué hace con esta niña? Al día de hoy ustedes ven, seguramente el doctor Benji nos podría dar mayores luces sobre esto, qué pasa en el caso de los menores infractores de la ley penal, ¿no? Y la salida no es la que adopta Carol definitivamente, ¿no? Le dice, mira un costado por favor, y mientras la niña se voltea, un disparo la termina aniquilando, ¿no? Porque es un peligro para la sociedad como se encuentra en ese estado. La ley de más fuerte, evidentemente, ¿no? Esta niña, como estaba en su estado mental actual, no podía estar más al lado de Rick y compañía. Así que Carol tomó una decisión drástica y Rick termina expulsándola de la comunidad. La termina expulsando y se genera una situación bien importante, ¿no? ¿Hizo lo correcto Rick? Porque, bueno, tampoco él, no es que no haya matado personas, ¿no? O sea, hay videos en YouTube donde ustedes pueden ver la cantidad de muertos de cada uno, ¿no? O sea, se ve Rick ha matado a 100 vivos y a 200 caminantes, ¿no? Carol ha matado a 120 vivos y a 200 caminantes también, con sus clásicas bombas y todo su show con el fuego, ¿no? Que es usual en ella. Y también plantea la evolución de los personajes, ¿no? Como les había comentado, Rick no es el mismo de la primera temporada, pero uno ve un cambio dramático en un personaje como Carol. Y acá se evidencia lo siguiente. Nosotros en un estado como el que nos encontramos tenemos un perfil determinado. Algunas personas son estables, algunas personas son cordiales, unas personas son un poco más enérgicas. Habría que ver cómo somos en realidad, cómo nos deunamos psicológicamente cuando estamos en un contexto como este, ¿no? Cómo reaccionan los seres humanos en un contexto como el del apocalipsis zombie. ¿Estarían dispuestos a hacer lo que hace Carol cuando mata a Lizzie? ¿O serían la Carol del cómic que es bastante débil desde el punto de vista emocional y termina dejándose morder por un caminante porque le habían sido infiel? O sea, ese contexto llega a plantearse en esos términos, ¿no? Y como les había dicho, distintos perfiles de líder. Lo que vamos a ver en la 7ª temporada es que Negan ha logrado someter a Rick. Eso es lo que va a comenzar el día de mañana, ¿no? Y acá les pongo algunos fragmentos, ¿no? La forma de gobernar. O sea, ¿cuál es el perfil de estadista, si es que se puede hablar de un estadista, en un contexto de una sociedad como la que representa The Walking Dead? Acá solo pongo clic. ¿Cómo es? ¿Cómo? Sí, ¿no se puede proyectar el video por allá? Vehicles. Walls traveling
keep this group together, alive. I've been doing that all along, no matter what. I didn't ask for this. I'm doing my best for everything you want to say. You saw what he was like. How he pushed me. How he compromised us. How he threatened us. He staged the whole random thing, led me out to put a bullet in my back. He gave me no choice. He was my friend, but he came after me. My hands are clean. Maybe you people are better off without me. Go ahead. I say there's a place for us, but maybe it's just another pipe dream. Maybe I'm fooling myself again. Well, why don't you go and find out yourself? Send me a postcard. Go on, there's the door. You can be better. Let's see how far you get. No takers? Fine. We want that straight. You're saying this isn't a democracy anymore. Así nomás ya. Bueno, el impacto de la última frase, ¿no? Esto ya no es una democracia. ¿Qué hizo Rick? No sé si se dan cuenta del contexto, ¿no? Una persona comienza a manifestar oposición. Rick advierte la crisis de autoridad. ¿Qué hay que hacer en esa clase de contextos? Bueno, plantear alternativas, ¿no? Rick le dice de una manera muy sencilla: en todo caso, ustedes pueden decidir retirarse a otra comunidad y hacer sus propias normas de convivencia. Rick sabe que lo necesitan y sabe que nadie va a manifestar esa oposición. Y de hecho, ustedes vieron la reacción de todos los personajes, ¿no? Ninguno hizo ningún ademán de desaprobación de esta clase de afirmaciones. ¿Qué demuestra este fragmento del video? Como dijo Rick, ya no estamos bajo las normas de convivencia de una sociedad civilizada. Ya no es una democracia, ya no está el voto de la mayoría más uno, ya no están las normas políticas, ya no están los sistemas de votación, preferencial, proporcional, no existe nada. Acá Rick simplemente establece el principio de autoridad. Y ese principio de autoridad se fundamenta en la ley del más fuerte. Rick es el perfil del líder, y varios lo saben, de lo que necesitan en ese momento en las comunidades. Y esto me reconduce, me queda muy poco tiempo, pero voy a tratar de sintetizar, a una idea que se denominó el contrato social, ¿no? Que comienza a desarrollarse en Inglaterra y en Francia por el siglo XVI y XVII. Se dice que, en esencia, las sociedades y los estados comienzan a conformarse a través de un acuerdo, ¿no? Este acuerdo sería el contrato social. No es que las personas nos reunamos, deliberemos sobre los pros y los contras y firmemos un contrato, eso nadie lo ha hecho. Lo que quiere decir Thomas Hobbes es de que estas normas de convivencia suelen ser en algunos casos tácitas, pero que nos manifiestan las relaciones naturales y conflictivas entre las personas. Cómo reaccionar frente a un conflicto. Y del mismo modo, este enfoque en relación con la vida en sociedad tiene distintas perspectivas. Hobbes tiene una frase muy conocida: el hombre es lobo del hombre. Y Rousseau, por el contrario, estima de que el ser humano nace de manera humilde y correcta, pero la sociedad lo corrompe. Con lo cual, Hobbes y Rousseau tienen distintas perspectivas de lo que son las personas en un estado de naturaleza. ¿Qué hacemos frente a la necesidad? Nos asociamos con el propósito de enfrentar retos exteriores. Eso hace la comunidad de Rick,
Y ahí está el gran defecto que él tiene al final de la 6ª temporada. Se sintió dueño del mundo. Sintió que con su pequeño grupo podía conquistar territorios, podía conquistar y someter a otras comunidades. No vio el mundo en perspectiva amplia, se encontró inmediatamente con Negan y ya lo vieron temblando como un perrito con frío en el último capítulo de la 6ª temporada, ¿no? Estas razones del desacuerdo obedecen, según Hobbes, a 3 razones principales: la competencia, la desconfianza y la gloria. La competencia, ¿no? ¿Cuándo advertimos la presencia de rivalidades en una sociedad y cómo identificamos a la persona encargada de dirigirla? La clásica disputa de Rick y Shane en la primera temporada, por ganarse el respeto de los miembros de la entidad en la que se encontraba. La desconfianza, cómo ya se ha formado una sociedad en la cual ni siquiera puedes creer en la persona que está a tu costado y que en realidad te empuja a tomar decisiones que por lo general no adoptarías. ¿Cómo se comporta nuestro amigo Rick en la cárcel? De hecho, deberían ver el cómic, cómo se arregla la situación entre Rick y Negan, donde al parecer Rick se ha vuelto un hombre más razonable y de un momento a otro ha adoptado una decisión un poco inesperada, que no quiero darle spoilers porque seguramente puede coincidir con la serie, pero les recomiendo que la vean, ¿no? Y que de una u otra forma nos manifiesta cómo Rick es un perfil de líder que ha ido evolucionando con todas las temporadas, ¿no? Y lo que vendría a ser la gloria. O sea, cómo un líder en realidad tiene distintas perspectivas de alcanzar el sometimiento de su comunidad, y la gloria, motivos banales, llegan a ser una de las razones esenciales para ello, ¿no? Yo acá puse otro video, no sé si se verá acá, si se puede proyectar, ya que estamos con el tiempo un poco reducido. Es de la última temporada, ya básicamente todo el mundo lo sabe, de la 6ª, cuando Negan habla con el grupo de Rick, ¿no? Y vean las palabras de Negan, lo crudas y ciertas que son. Hasta ahí nomás, por favor.
Bueno, lo que hace Negan es darle el discurso de bienvenida a Rick, ¿no? El mundo no es tan pequeño como él creía. Y aparte de eso, le establece las nuevas reglas a las cuales se va a tener que ver sometida la comunidad de Alexandría, ¿no? Le dicen, tienes que darme la mitad de tus cosas. ¿Por qué motivo? Simplemente porque no quiere matarlos. Así que si no quieres que te maten, da la mitad de tus pertenencias. ¿Me das algo a favor? ¿Me das algo a cambio? No. Al día de hoy eso sería inaceptable, ¿no? Las normas del Código Civil no lo admitirían seguramente. Pero acá no estamos en un Estado consolidado. Con lo cual las reglas de juego que puede establecer Negan en la 7ª temporada tranquilamente son permitidas desde cualquier punto de vista. Acá no estamos en el ámbito de lo jurídico, estamos en el ámbito de lo fáctico. Y la posibilidad de decisión que tiene Rick acá va a ser claramente reducida. Ya se da cuenta que la pequeña comunidad en la que él se encontraba no es la misma que va a encontrar en el resto del mundo, ¿no? Y ahí nos deja la pregunta abierta de qué viene pasando en otros lugares, ¿no? Porque la serie está ambientada en Atlanta. Y la pregunta sería ver cómo está la situación en otros países del mundo, ¿no? Y acá les pongo ya para cerrar algunos pequeños diálogos para que vean la situación actual de Rick y sus amigos, ¿no? Un diálogo entre Rick y el gobernador, donde al parecer Rick lo está llamando la cordura, ¿no? Le dice, oye, yo tengo una prisión en la que podemos convivir. Vivían en una prisión, para los que no saben, ahí llegaron a ambientar un hogar, y el gobernador tenía potencial armamentístico, con lo cual existía la posibilidad de un pequeño diálogo. Le dice, podríamos vivir aquí todos juntos, hay bastante sitio para todos. Trata de razonar con él en un ambiente donde el raciocinio ya no parece ser algo presente. Y el gobernador le dice, más que de sobra, admite que todos entran en la prisión, pero mi familia no dormiría sabiendo que tú estás bajo el mismo techo. Lo que había manifestado antes, que era la desconfianza, ¿no? En esta sociedad ya no existe un Estado que garantice un mínimo nivel de seguridad. Claro, por eso Hobbes y Rousseau plantean la creación del Estado, ¿no? Por distintas razones. Uno, porque desconfía del prójimo. Como todos somos seres humanos malignos por naturaleza, requerimos a un Estado que ponga coto a unas libertades que en principio son irrestrictas. Es un libertinaje. Y por otro lado, otra persona dice que el propósito de esta primera autonomía es garantizar los derechos de las personas. No parece ser esta la perspectiva de The Walking Dead. Y ellos parece que no están dispuestos a negociar. Rick y el gobernador trataron de llegar a un acuerdo, pero no están sometidos a los mismos criterios de lógica. Y acá, con esta termino, nuestro amigo Dale, ya fallecido, que en paz descanse, en la segunda temporada, en el episodio 11, también se encuentra con un dilema muy complejo desde el punto de vista de la ética, ¿no? No sé si recuerdan el contexto. Hay un grupo con el cual se enfrenta Rick, Lynn y los demás, y una persona resulta herida. Y la pregunta era, ¿qué tenía que hacer Rick en ese momento? Si tenía que llevársela para que la curen o tenía que ultimarla. Rick, en la segunda temporada, todavía tenía cierto grado de civilización, ¿no? Si era Rick de la sexta temporada, no duden en que ahí mismo lo degollaba, ¿no? Pero como en la segunda temporada todavía tenía algo de cordura, dice, debemos curar a esta persona, ¿no? Decide llevarla a la granja y la pregunta ahí era, ¿qué tenemos que hacer con ella? ¿Qué medida vamos a adoptar? Rick todavía no tiene este discurso de que ya no es una democracia, así que decide someterlo a la aprobación de la mayoría. Y la mayoría dice, debemos matarlo. Si dejamos libre a este hombre, va a ir a avisar al resto de integrantes de su comunidad lo que puede pasar. Y acá Dale invita a la reflexión. ¿Qué dice? Así que la respuesta es matarle para prevenir un crimen que quizás nunca cometa. Seguramente el doctor Benji estaría horrorizado, ¿no? Porque obviamente esto afecta a cualquier clase de finalidad de la pena, ¿no? Ni siquiera ha cometido un crimen y están dispuestos a justiciarlo. Capaz este hombre estaba dispuesto a rehabilitarse, a tratar de convivir con Rick y los demás, pero no. De él dice, lo están condenando sin ninguna clase de prueba de antemano. Si lo hacemos, estamos diciendo entonces que no hay esperanza. El Estado de Derecho está muerto, no hay civilización. Dentro de todo, y seguramente por la experiencia de los años que llevaba encima, Dale sabe que es imperativo y es necesario mantener ciertas normas de convivencia, porque si no, Rick va a acabar como efectivamente en lo que es ahora, ¿no? Ya una persona sin ninguna clase de distinción entre lo bueno y lo malo, y que al parecer está dispuesto a hacer de todo con el propósito de salvar a su comunidad. Y acá les había puesto algunas frases, ¿no? Más o menos para que vean la evolución de Rick, ¿no? Cuando Rick anteriormente decía no matamos a los vivos, se la creyeron. Claro, el Rick de ahora es completamente distinto, ¿no? Rick, conocimos a un hombre y nos invitó a su comunidad. Bueno, vayamos, pero no mataremos a nadie, así que chiste, ¿no? Porque a todo el lugar al que llega Rick termina en desgracia, ¿no?
Ya ustedes prácticamente saben la historia mejor que yo y verán cómo la influencia del personaje y lo que él irradia de una u otra manera genera sentimientos encontrados, ¿no? Rick desea lo mejor para su comunidad, pero de una u otra forma no todos piensan como él. Les recomiendo ver cuando Rick llega a Alexandria por primera vez, sobre todo en el cómic. Parecía que ya habían encontrado un lugar normal. Comenzaron a hacer fiestas, celebraciones, y Rick los miraba con desprecio, ¿no? Y decía, ¿cómo es posible que estén celebrando en medio del apocalipsis zombie? Es que Alexandria era en realidad una burbuja y no había vivido todo lo que Rick había visto. Y de hecho no estaban preparados para ese mundo, y Rick se los dice. Y todo el mundo lo mira y le dice, oye hermano, cálmate, ¿no? Acá en Alexandria tenemos una comunidad organizada, tenemos incluso un médico, y consecuentemente podemos ver la manera de mantenernos. Rick sabe que eso no es posible. Y lo curioso es que se plantea un último dilema, porque el único médico de la comunidad está involucrada en, al parecer, un caso de maltrato hacia su esposa. ¿Qué había que hacer ahí? Está maltratando a su mujer, pero todos ignoraban este hecho porque sabían que era el único médico del lugar. Así que si adoptaban alguna medida regresiva respecto de él, se quedaban sin la posibilidad de sanarse con alguna enfermedad. Ya se imaginan cómo reaccionó Rick, ¿no? Ya con sus propias normas, con su propio estilo de vida, ya saben cómo acaba el esposo de Jesse, ya saben cómo acaba Jesse, porque así es la vida, ¿no? Todo da vueltas menos Alianza Lima. Termina con la mano cortada, siendo prácticamente asesinada por Rick, y se genera todo un contexto pues de desorden, ¿no? Que es la mitad, me parece, de la 6ª temporada, ¿no? El primer capítulo. Todo este estado de caos que se había generado. Espero no haber ido susceptibilidades con esta última frase. Soy hincha del Deportivo Municipal, por si acaso, no de la U, para los que crean lo contrario. Peor todavía, dice el doctor Benji. Así que bueno, la presentación he tratado de hacerla lo más sintética posible por temas de tiempo. Sería interesante ampliar la posibilidad de hacer sesiones mucho más desarrolladas y elaboradas, quizás hasta mesas de diálogo, donde tengamos la oportunidad de reflexionar sobre horas por esta clase de cosas. Puede ser un curso de cine y derecho, ¿por qué no presentarlo a la universidad? Me parece una propuesta interesante, que en Europa se desarrolla de manera muy genérica, en varios países de España, Estados Unidos se hace, ¿por qué no hacerlo acá, no? Y es algo acorde con los tiempos actuales, ¿no? Y no es algo que nos aparte de la disciplina, por el contrario, nos acerca. Varios aprenden más, y de hecho a mí me pasó, Benji es testigo, de que nos acercamos más al litigio cuando vemos alguna serie que seguramente cuando estamos en clase, ¿no? Porque cuando uno decide estudiar Derecho, lo primero que se imagina es el abogado en el atril alegando, tratando de convencer a un jurado, ¿no? Seguramente no se imaginaba sentado escuchando a un profesor, ¿no? Y eso lo ves normalmente en una serie, lo ves en una película, y la película termina por incentivarte. Así que la relación es indesligable, ¿no? Entre el derecho y el cine, y creo que complementa la formación que ustedes tienen. Así que de verdad saludo el evento organizado, me parece una muy buena introducción a esta clase de diálogos, así que los invito a seguir interesados en este tema. Nuevamente agradezco la invitación de Juntos por el Derecho. Vean estas series, están muy relacionadas con lo que ven en la universidad, tampoco dejen de estudiar sus cursos, por favor, ¿no? No es para que se encierren y comiencen a ver todas las temporadas de House of Cards o de Shark o de Walking Dead y, bueno, estén en finales, ¿no? O sea, la idea es que sea un complemento, ¿no? Estudias 3 horas y un complemento viendo un capítulo de House of Cards, por ejemplo, ¿no? Como una especie de incentivo, ¿no? Pero no dejen los estudios de lado porque esto obviamente se complementa con una lectura teórica previa, ¿no? O sea, si quieren indagar más sobre el estado de naturaleza y reflexionar sobre Walking Dead desde el punto de vista de la filosofía política, tienen que saber quién es Hobbes, tienen que saber quién es Rousseau, quién es Locke y qué postulaba. Si quieren también ver Shark, tienen que saber cómo se desarrolla el proceso penal, las diferencias entre el modelo peruano y el estadounidense que están a años luz de distancia, ¿no? Y creo que en realidad todo esto nos inspira el cine, ¿no? Así que los invito de verdad porque me parece una actividad muy fecunda. Nuevamente agradecer la invitación y muchas gracias.